Salto, no sé. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a Pura Virtud, Cine y Literatura. De nuevo, aquí hablando con Fran Rubio, segunda parte, segunda escena de Pensamiento Envenenado, el libro que acabas de publicar, editorial Manuscritos. Ya anunciamos que estarías en la feria del libro y ahora vamos a hablar un poco más del contenido, un poco más de lo que cuentas, sin llegar a destriparlo para que la gente lo lea, pero bueno, tú, la primera parte, que es la que no es recopilación de artículos, hablas de los antecedentes del coronavirus, es decir, no es algo que nazca de la nada, sino que ya se fue planeando con antelación o tuvo una serie de antecedentes en su tratamiento con el tema de los confinamientos. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, yo no voy a hablar estrictamente de lo que dice el libro. Lo que dice el libro, pues os lo compráis y si no podéis encontrar también los artículos por ahí desperdigados. Yo voy a hablar un poco de esto que tú me has preguntado en concreto con una documentación que he encontrado recientemente y los preliminares de los confinamientos que se supone que vienen de China, de la China comunista, que es la que los empezó. En realidad, los preliminares vienen de África, del año 2014-2015, en Sierra Leona y Liberia, con el ébola. Entonces, con el ébola ya comenzaron a practicarse los confinamientos y se practicaron, y aquí vamos a lo del pensamiento envenenado, en paralelo a una campaña tremenda de desinformación que utilizó miles de bots y millones de mensajes para postular confinamientos en esos dos países africanos, de los cuales no se hizo eco la población. La población dio escasísimos likes a eso, pero sí se hizo eco pues la BBC, el New York Times, etcétera, etcétera. Y ahí es donde empezaron los confinamientos. Curiosamente, esos confinamientos se legitimaron por el New York Times con un texto realmente interesante. En inglés, voy a traducirlo porque en inglés queda muy feo, ¿no? Porque no lo vais a entender, porque yo pronuncio muy mal el inglés. Es: para tratar con el coronavirus, vamos a hacernos medievales. Artículo de un señor que se llama Donald G. McNeil, JR, que lo escribió el 28 de febrero de 2020 y se inspiró precisamente en todas esas decisiones del 2014-2015, donde con la ocasión del virus ébola se comenzaron a aprobar los confinamientos en África, que es un sitio por donde se hace de todo con su población. Curiosamente, ahora que ha habido COVID, como ya lo hicieron en el 2014-2015 en esos dos pequeños países, pues no ha habido manera de colocarles el COVID. De hecho, en África es de los países que tienen menos muerte por COVID. Y obviamente tampoco han experimentado eso que yo llamo mu. El señor este del New York Times en aquella época viene a decir que las cuarentenas y las medidas restrictivas que sirvieron para hacerlo lo legitimó diciendo que en los viejos tiempos medievales eso se hizo y funcionó. Es que nos tenemos que hacer un poco la idea del tipo de personal que nos gobierna y del tipo de miserables que les sirven. Pues los miserables que les sirven, pues casi todos los periodistas han dejado claro que son los miserables. Antes a lo mejor era una proporción del 70%, pues ahora el 90 y tantos. Los profesores, no te digo nada, ya los profesores, eso se puede contar con los dedos de la mano la gente que desde el mundo académico se ha opuesto a ello. De los médicos mejor no hablar, oiga, témanlos como se les temía en el siglo XVI, XVII y XVIII, porque son de temer. Y ahora además, organizados como están en el enjambre de lo que se llama la sanidad, pues ya es el colmo, ¿vale? Como siempre, hay excepciones. Ha habido gente, yo hablo de ellos en el libro, hay médicos españoles que se han opuesto a todo esto. Si queréis os doy algún nombre, no sé, Médicos por la Verdad, el doctor Gervás, por ejemplo, el doctor Alarcos, el doctor de Benito, que se habla de él aquí. Hay gente que sí que realmente, y cada vez hay más gente que ha salido para decir que lo que se ha hecho es una barbaridad y que además se ha impuesto mano militar desde la política, pero no solo desde la política.
se ha impuesto desde todo lo que hay detrás de nuestra sanidad, de su relación con las farmacéuticas, los grandes negocios. Bueno, aquí tenía una nota para sacar el tema de uno de los medicamentos que se ha utilizado teóricamente para combatir el COVID, que es el Remdesivir, que aquí que se llama Vicaratil, creo que se llama así el medicamento concreto. Berkluri se llama ese medicamento, lo fabrica Gilead y es un medicamento curioso que sí que funciona muy bien con los macacos, pero con el ser humano ya no funciona tan bien. Eso, el ser humano le va al riñón y se muere. Hasta la OMS en el año 2020 señala que no se debe utilizar ese medicamento. ¿Pero por qué se utiliza? Pues porque cada vial costaba 400 euros. 5 viales era un tratamiento, 2.000. Y evidentemente eso era pues, lo mejor que había. Y además se pagaba en Estados Unidos en concreto, y supongo que aquí también se habrá hecho, se incentivaba a los tratamientos que llevaban esos productos. Entonces en los Estados Unidos pues, se incentivaba el uso de eso y evidentemente pues, moría la gente. Y incluso si la gente no quería recibirlo, porque bueno, Remdesivir es una palabra, Remdesivir, en inglés hay una frase que decían los que estaban trabajando allí que era "Run, this is near", que sonaba muy parecido a Remdesivir, ¿no? Y significaba la muerte se acerca hacia nosotros, es decir, cuando llegaba ese tratamiento, por descontado. Tú decías que no querías ser tratado, te trataban y tiraban millas hacia el ataúd. Y esa es la triste realidad de las farmacéuticas, es que han ganado y están ganando muchísimo dinero con esto. Por descontado, hay países maravillosos que siguen el camino socialista, como China, donde lo fabrican ellos. También os comentaré, en la India se prohibió el Remdesivir, y es curioso porque es que es en la India donde se fabrican la mayor parte de los medicamentos. Es decir, y también otro dato interesante es que la mayor parte de la gente que no es tratada cuando tiene COVID se recupera sin necesidad de tratamiento alguno. Entonces lo que tenemos es un ensayo de los confinamientos en África, justificaciones demenciales basadas que eso funciona maravillosamente bien, es que seamos medievales, no sé, bueno, medievales, por ejemplo, el actual rey de Inglaterra, que es veneradísimo por los perennialistas y que es un tarado de 3 pares de narices. El rey amarillo. El rey en amarillo, con su mujer Camilla, el que quiera leer el rey en amarillo y echarse un vistazo a la coronación de este personaje, pues que lo haga. Es que es importante que la gente sepa que el Papa, el Dalai Lama y este personaje, todos ellos perennialistas o algo parecido, son decididos partidarios de las vacunas y no debería haberlo dicho, siempre mu. Y de todas estas cosas. Entonces, bueno, pues allá ellos, oye, que no vamos a enfadarnos por esto, porque ya lo primero que se hizo es reformular el concepto de pandemia para poder encajar todas las cosas que se han encajado por parte de la OMS, pero hasta la propia OMS dijo que ese medicamento no se utilizará, y se utilizó. Nuestro presidente, que ya lo he citado en el anterior vídeo, y no puedo evitar tener que volver a leer esto, porque es que esto es el pensamiento envenenado y esta es la doctrina de un hombre que no va en ningún momento a pedir excusas por nada de lo que ha hecho. Quizá porque enfrente tiene, ahora en ese juego de muñecos que son las elecciones, tiene alguien que fue aún peor que él en Galicia. Y este presidente, vuelvo a leerlo, esta no ha sido una legislatura normal. Hombre, estamos de acuerdo. Hubo que afrontar una pandemia terrible que nos llevó a confinar a millones de ciudadanos en sus hogares, a parar la economía, a hacer uso del estado de alarma. Claro, se hizo eso y cualquiera que hubiera estado en su juicio le hubiera dicho que eso iba a tener unas consecuencias mucho peor, que tenía una epidemia que tenía muy baja tasa de mortalidad en la mayor parte de la ciudadanía, salvo los que eran muy mayores, que son los que había que proteger. Pero eso no se les protegió. Y que al aire libre además se transmite con dificultad, y lo que hizo fue cerrarnos cuando ahí es donde se transmite de manera potencial. Se hizo lo posible por
incentivar las muertes, incentivar el sufrimiento e incentivar la humillación de la ciudadanía. Bueno, el español ya está acostumbrado a eso desde hace un montón de tiempo. El español pues ha soportado las maravillosas medidas anticrisis de Mariano Rajoy, que era un caniche que trabajaba para Angela Merkel. Y ya había sufrido pues el 11S, había sufrido todo el tema de cómprese usted una vivienda porque todo es maravilloso. 11M. El 11M, perdona, el 11M. Y cómprese usted una vivienda porque eso está garantizado todo. Y luego, claro, lo que estaba garantizado es que la gente se quedaba literalmente sin casa y sin sueldo, etcétera. Y antes de eso, pues ya habían soportado el 23F para que pudiera llegar el PSOE, el Partido del Cambio, al poder. Esta es la realidad de nuestro país. El país, todo el mundo traga, es natural, pues un país en el cual un tercio es comunista o socialista, el otro tercio es católico y el otro tercio pues está a ver si decide si se vacía el cerebro en una dirección o en la otra, ¿no? Son de centro. Son de centro, exacto. Extremo centro. Extremo centro. Y Frank, te quiero preguntar por las élites. Porque claro, aquí estamos hablando de un pensamiento envenenado que supongo que lo habrán inoculado unas élites, puesto que no se trata de un problema local, aunque tú lo trates, por supuesto, donde más te afecta, sino que es un problema internacional. Sí, yo hablo de ese tema. Yo hablo de ese tema desde el principio porque hablo del escritor Christopher Lasch, que escribió un libro sobre la rebelión, no de las masas, sino la rebelión de las élites. Las élites en las sociedades democráticas, a partir de determinado momento, que no es la caída del muro de Berlín, bastante antes, pues se están organizando para poder sustituir la democracia por una tecnocracia. Y eso, bueno, pues allí tenemos a Berdinsky con su libro La Era Tecnocrónica, que es del año 1970 o 72. Tenemos todas esas reuniones que había de la trilateral, que hablaban de la crisis de la democracia. La crisis de la democracia es simplemente que la gente pues, no está para la labor de obedecer como si fueran literalmente robots a las órdenes de los jefes. Y entonces, pues lo normal es que estemos experimentando un deslizamiento de nuestra sociedad hacia horizontes que yo considero teocráticos. De hecho, no quiere decir que sean grandes espiritualistas los que dirigen esto, pero ya he señalado que el honesto Dalai Lama pues dice que la vacuna es dice que es algo maravilloso. El Papa, pues no te digo nada, el Papa ya llega a decir que la comida no puede ser propiedad privada. Y el otro personaje, pues el rey de Inglaterra, que es un honesto musulmán que no lo dice nunca, pues ese honesto musulmán, que es el rey amarillo, y no digamos ya el hijo de nazi, que es Klaus Schwab, hijo de nazi maravilloso, suizo, que también tiene grandes proyectos para que la realidad aumente, la gente obedezca sistemáticamente y se puedan fundir con el metaverso, lo inerte y cualesquiera de las ponzoñosas cosas que, hablo de eso también ahí de vez en cuando, las ponzoñosas cosas que los nuevos grandes filósofos de los nuevos desarrollos de la materia sentiente, que ya no es mecanicismo, ya es literalmente que te tienes que fundir tú con lo que ellos digan y con el imaginario que ellos determinen. Y claro, para eso se va a utilizar, obviamente, no ningún tipo de diálogo o debate filosófico. Lo que se va a utilizar es calcular tu huella de carbono y en algún momento, pues usted no puede salir de este perímetro porque ya ha votado su cuota y entonces pues tendrá que quedarse en casa, etcétera, etcétera. Hace poco en Alemania están hablando el gobierno de los verdes, que es lo más parecido al nazismo y por lo tanto aquí se muestra como socialdemocracia. El gobierno de los verdes pretende reducir el consumo de carne a 10 gramos diarios. En Alemania, que comen, bueno, no digamos ya aquí que comemos lo que comemos, pero allí también. Y aquí nuestro maravilloso partido Podemos intentó a lo largo de la primera etapa del COVID, aparte del confinamiento, recuerdo perfectamente cómo me reía a carcajadas, proponían que los lunes no se comiera carne. Este es el tipo de realidades que para la gente debería ser incómodo
no ignorarlas, sino ignorar. Lo que es incómodo es que tú ignores esto, que ignores los planes y las locuras de una serie de personas que todo lo que hacen es para el beneficio de las corporaciones. Es decir, la carne sintética de Bill Gates, que ahora se está demostrando que es cancerígena, que no le interesa a nadie, que es un negocio de nariz, claro, si consigue que no haya vacas, ni haya toros, ni haya nada, pues, ni pollos, ni nada, lo único que habrá pues es cosas que crecen en bidones gigantescos, como en novelas del espacio de los años 50. Yo he leído una de Clark Carrados, interesantísima, donde hacían crecer la carne en una especie de factorías gigantescas en un asteroide, y la iban cortando a unas sierras gigantescas, y eso era lo que comían en el cinturón de asteroides. En fin, todas estas cosas que son divertidísimas si el mundo fuera un lugar habitable, no son divertidísimas porque el mundo ya no es un lugar habitable. Y por eso este libro os va a abrir un poco los ojos al que quiera abrirlos. Y os vais a divertir con él porque os va a mostrar un poco de qué va todo esto con relación a esta crisis. ¿Y dirías que estamos en una dictadura tecnocientífica, para terminar? Diría que, que cuando exista de verdad una dictadura tecnocientífica será aún más estúpida que esto en lo que estamos viviendo. Porque, claro, el problema es el siguiente. Una dictadura tecnocientífica como producto de la imaginación en un mundo que no tiene nada o muy poco de dictadura tecnocientífica no es otra cosa que un producto de fantasía. Pero cuando ya vivimos muchos elementos distópicos en la realidad, vamos tomando conciencia de que una dictadura tecnocientífica no se parece a una fantasía, se parece a una realidad muy cruda y muy sórdida, como era la realidad de los países socialistas de la órbita soviética, que evidentemente ahora todos esos países son los últimos que quieren saber nada de las decisiones de la Unión Europea, que les suenan porque aún se acuerdan de cómo era aquel mundo, ¿no? Entonces es la dictadura de los peores, un estado policiaco, miseria para todos y sobre todo la cadencia de la propaganda continuamente. Pues Pensamiento envenenado, Fran Rubio, lo pueden conseguir en su librería de referencia y lo pueden encargar pues, por las vías habituales por las que se consigue cualquier libro. Yo lo recomiendo encarecidamente y muchas gracias, Fran, por haber venido a hablarnos un poco del canal. Así que hasta pronto. Muchas gracias.